tal? Bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara y en esta ocasión está con nosotros el maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, José Clemente Rueda Abad. Él es secretario técnico del Programa de Investigación en Cambio Climático, precisamente por esta casa de estudios. Bienvenido a La Meta del Planeta. Muchas gracias, buenas tardes. Recientemente se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. ¿Cuál es el balance que nos puede hacer precisamente en cuanto a la participación de todo lo que significó pues, los académicos, los empresarios, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad? ¿Cuál es el balance que nos hace? Bueno, el Congreso tiene una convocatoria pública que es abierta, donde todos estos sectores participan de manera directa. Algunos otros son invitados que nosotros seleccionamos. En términos globales tuvimos una participación de 679 ponentes, sin contar moderadores, solamente ponentes, lo cual habla de un esfuerzo institucional, no solamente de la UNAM, sino de los demás implicados. El Congreso, que organizamos desde la UNAM, es convocado ciertamente por nosotros, pero no solamente somos nosotros. Esto es una actividad que es corresponsable o compartida con el TEC de Monterrey, con el Instituto Mora, la Popular Autónoma del Estado de Puebla, el Tecnológico en este caso la Autónoma de Tamaulipas, la Autónoma de Chiapas, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en Mazatlán, Sinaloa, el CIMBESTAB en Mérida, junto con otras 5 universidades que son la Red del Sureste de Cambio Climático. Y bueno, hemos logrado hacer un evento amplio, sí, es evidente. Del registro que tuvimos en una primera etapa, tuvimos solamente 16 ausencias, lo cual es altamente significativo. La parte de los empresarios, esa es una etapa preliminar que se desarrolla exclusivamente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, a través del Instituto Global para la Sostenibilidad que lidera la doctora Isabel Studer. Y este evento es una etapa previa al Congreso. Esto se realizó en septiembre. Tuvimos en esa etapa 1.200 empresarios trabajando, miembros de las organizaciones de ONGs y sectores no académicos. Tuvimos 50 participaciones, pero también tuvimos funcionarios públicos del IMTA, de CONAGUA, de Semarnat, del INE, de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Mexicano del Petróleo, y un largo etcétera, 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 que sería difícil decir, bueno, cada uno hizo tal cosa. Sí sabemos en qué participaron, por ejemplo, en bonos de carbono, en mercados de generación de gases de efecto invernadero, y lo que tenemos es un panorama muy amplio de participaciones que están siendo subidas a la página del Congreso, que es nuestra, que es www.pin.unam.mx/Congreso Nacional 2012, y ahí podemos encontrar casi toda la información. ¿Qué es lo que no vamos a encontrar en este momento allí? Los documentos académicos. Es decir, cada una de estas participaciones que han sido sometidas por convocatoria van a tener una participación académica formal, donde vamos a tener un artículo arbitrado de todos y cada uno de ellos. Esperamos tener una memoria digital de entre 4.000 y 6.000 páginas. Esto va a ser entregado a los titulares de Semarnat cuando llegue la nueva administración pública, los titulares del Instituto de Ecología, que tendrá otro nombre a partir del 10 de octubre. Se va a entregar también al Congreso de la Unión, y todo esto, bueno, está en conocimiento del rector Narro, pero además está en conocimiento de todos los demás corresponsables de este asunto. Entonces estamos generando no solamente un diagnóstico de la situación en cambio climático en este país, sino también una agenda de investigación para el futuro próximo de este país. Ahí, de pronto, la tarea de la academia, que son todos los que estuvimos participando, es generar este consenso, esta agenda nacional, y ponerla en manos de los tomadores de decisiones, y a partir de eso, pues, que no nos puedan decir que no tienen materiales, ¿no? Esto es en cuanto a la investigación. En cuanto al permear este concepto de solución para prevenir y mitigar el cambio climático, ¿qué arroja el Congreso? ¿Qué arroja? Bueno, aporta, más que arrojar, aporta diferentes diagnósticos en casi todas las áreas, que responden de manera directa a los 27 temas que forman nuestra agenda temática, que es a nivel nacional. Entonces tenemos diagnósticos no solamente generales de qué hacer en la mitigación, en el caso específico de los automóviles, o qué hacer con la industria, sino que además lo tenemos focalizado. Es decir, por ejemplo, tuvimos paneles institucionales de la Autónoma de Campeche, por decir algo. Bueno, pues Campeche nos dice específicamente qué necesitan ellos en Campeche, pero además tuvimos paneles en el norte del país, con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, o con el CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y Académica de Ensenada, y también nos dicen qué necesitan ellos. Entonces, no es solamente una visión general del problema, in situ también tenemos balances específicos de qué requiere cada región o cada estado de la República desde la perspectiva de esos académicos.
que obviamente es recogida o va a ser recogida en los resultados finales. Entonces, obviamente podremos hablar en líneas generales de que tenemos que modificar mecanismos de consumo, mecanismos de producción, incentivar los mecanismos de verificación para reducir gases de efecto invernadero. Todo este tipo de materiales van a estar allí presentes. Ahora, esto significaría entonces que en comparación con el primer congreso que se llevó a cabo en 2011, el 2012, el congreso de 2012 es mucho más rico y enriquecido. Ampliamente, o sea, la primera experiencia de 2011 fue la primera, no solamente la primera experiencia, este congreso es ampliamente extraño, y extraño en su modalidad en la cual no solamente la UNAM y el Politécnico los que estamos metidos en estos, sino que además hay otras instituciones académicas. Aquí voy a permitirme poner una palabra coloquial: la UNAM no se abrocha a la Academia Nacional, sino que los invita a ser copartícipes no solamente de un evento, sino de generar una agenda académica en conjunto. La segunda edición de este congreso fue en principio más amplia, segundo más compleja y logísticamente más complicada. Y complicada porque lo que nos dimos cuenta en el primer congreso en el 2011, que fue del 17 al 21 de octubre, y cuyos resultados también están en la página de internet de ese congreso, siguen estando vivos, fue que encontramos que muchos investigadores no pudieron viajar a la Ciudad de México. Por A, B o C motivos no encontraron financiamiento, porque además este congreso es así. Nosotros invitamos a 10 o 15, pero el resto se mueve por sus propios medios. Por tanto, no cobramos y es gratuito, etcétera, etcétera. Cuando identificamos estos problemas de traslado, optamos este año por llevar el congreso a las regiones. Y entonces pusimos 3 grandes zonas, una en la península de Yucatán, otra en el noreste con Matamoros y otra en la parte occidental, y ahí estuvo el Instituto de Ciencias del Mar. ¿Qué es lo que logramos con ello? Que estos académicos, funcionarios públicos, empresarios y miembros de las ONGs que no pudieron venir a la Ciudad de México el año pasado, pudieran llegar a estas sedes. Entonces, en términos de audiencia, de asistentes, triplicamos el número de asistentes precisamente por esta estrategia. Entonces, es ampliamente extraño que un congreso que tiene una sede central, que además es nacional, se ejecute así, en territorio nacional, y tenga 3 sedes simultáneas y tenga 2 sedes temáticas fuera de la Ciudad de México, como es Puebla y es Chiapas. Entonces, sí, logísticamente es una cuestión muy complicada, pero además es inusual. Y en esto de lo inusual, bueno, tenemos muy claro que para el tercer congreso, que vendrá en 2013, que ya lo tenemos claro, que va a ser del 14 al 18 de octubre, y ahí va el anuncio, vamos a mantener esta estrategia de sedes regionales, sedes estatales temáticas. Eso habla, amigos, de la sustentabilidad que se está llevando a cabo en todas estas instituciones, precisamente para reducir la huella ecológica y de alguna manera comprometernos y contribuir a prevenir, mitigar el cambio climático. Vamos a continuar platicando con el maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, José Clemente Rueda Abad. Como les comenté, él es secretario técnico del Programa de Investigación en Cambio Climático por la UNAM. No se vayan, continuamos.